Muy buenos días, mi nombre es María Mercedes Hernández. A continuación le voy a hacer una socialización de la actividad número 1 para el área de economía solidaria. Primer punto, explicación. ¿A qué se refiere ¿A qué se refiere la vertiente exógena que ha influenciado la teoría de la economía solidaria en Colombia? La vertiente exógena se denomina porque refiere a una línea de pensamientos de influencia externa de Latinoamérica y Colombia, con un enfoque cooperativista bajo la denominación ampliada de la economía social y con algunas características y aproximaciones afines con las prácticas autóctonas de la economía social. Es un pensamiento egocéntrico que se desarrolla a partir de la revolución industrial y que busca reencontrar el sentido social de la economía como la respuesta del impacto que el surgimiento del capitalismo generó entre los obreros en Europa. B. ¿A qué se refiere la vertiente endógena que ha influenciado la teoría de la economía solidaria en Colombia? Mm, Los planteamientos contribuyen a una crítica clara y sustancial a la teoría clásica y neoclásica, en especial a su incapacidad de desarrollo de instrumentos y técnicos de análisis para estudiar, profundizar y comprender el tipo de relaciones de intercambio que corresponden a otra manera propia de hacer economía de nuestro territorio. Algunas de estas rescatan las prácticas ancestrales, las que las relaciones de intercambio están fundamentadas en la cooperación de la redistribución, la comercialidad y la donación, más que las relaciones de intercambio de carácter mercantil. Estas propuestas cuestionan el enfoque dominante de la economía actual al considerar que la práctica económica tiene una lógica propia autocontenida. Esto lo dice González en el 2012. Pero ciertamente no permite considerar dentro del mercado las prácticas económicas, monetarias, culturales y sociales. Varios autores rescatan la idea de que el mercado es una construcción sociopolítica, más no un hecho natural como plantea Dávila. Las propuestas que encajan en esta corriente acogen pues varios aspectos. Las evidencias empíricas que ha generado los procesos económicos organizados principalmente con base en el factor trabajo no asalariado y la cooperación y solidaridad existentes en la comunidad, donde el factor capital es inexistente o escaso, pero también acoge las expectativas empresariales que se basan en la cooperación, la solidaridad y la democracia como fundamento de su quehacer empresarial, organizacional y gerencial. Es factible así hablar de una corriente de pensamiento que pues hace referencia a una existencia de otras maneras de hacer economía en las que las empresas lógicas de operación y racionalidades diferentes a las planteadas por la racionalidad del hombre económico. En suma, lógica propia de la economía formal define como un sector informal en un rastreo preliminar sobre el origen del concepto de economía solidaria, y hay autores fundamentales que cimientan su conceptualización, desde análisis que conciben una sociedad equitativa y equilibrada entre lo social y lo económico, sin descuidar las relaciones territoriales, la protección del medio ambiente y la naturalidad de las culturas. Estos postulados presentan puntos de encuentro como los siguientes. El capitalismo ha utilizado la mano de obra como un factor económico y un recurso más. La centralización del capital general genera abismos de la contribución de la riqueza, por ende se amplía la brecha de estratos y categorías sociales. La categorización de los pilares de una economía diferente se basa en las prácticas de cooperación y solidaridad. La organización es concebida desde la asociatividad, la participación activa y la representabilidad de los asociados, así como desde postulados sobre el consumo, el comercio y justo
y otros elementos. En esta vertiente del pensamiento endógeno se puede mencionar dos corrientes: la ético-moral, que tiene como principales autores a Luis Raceto y Pablo Guerra, y la economía solidaria, con sus autores destacados como José Luis y Alfred Marx y Peter Singer. C. ¿A qué se refiere la corriente económica crítica? Es una crítica del capitalismo y un cuestionamiento del modelo neoliberal por el efecto negativo que ha tenido sobre el trabajo. Al apreciarlo al máximo y eliminar la mayoría de las ventajas que los obreros organizados habían conseguido en el siglo XX. Por ello, pretenden rescatar la importancia de que el trabajador sea dueño de los medios de producción para asegurar su producción. Aquí existen tres perspectivas. La primera perspectiva rescata la importancia de la economía popular como la expresión de una racionalidad especial, de una lógica interna sustentada en el tipo de comportamientos y de prácticas sociales diferentes de otros agentes que se podían comparar. También plantea una economía mixta, donde la economía popular se caracteriza heterogéneo por actos que se conforman, coexisten con la economía pública y la del capital, considerando como un mesosistema de autogobierno donde la economía solidaria participa con su propia lógica. Según Collin, para él la economía popular es economía solidaria, pero la economía solidaria no es popular. La segunda perspectiva está representada por el profesor Singer, autor característico del movimiento de la economía solidaria en Brasil. Considera que la economía es una manera de organizar las actividades económicas, y su característica esencial es que los medios de producción son propiedad de los trabajadores y que los llevan a la desaparición de la separación entre el dueño capital y trabajador, que acá son la misma persona. Para Singer, el concepto de la economía solidaria se refiere a las organizaciones de productores, consumidores, y ahorristas, etcétera, que se distinguen por algunas especialidades. Entre esas tenemos que estimulan la solidaridad entre los miembros a través de la práctica de la autogestión, y también tenemos que practican la social solidaridad hacia la población trabajadora en general, con énfasis en ayuda a los más desfavorables. Seguimos con el punto D, que dice que plantea la visión europea en la economía solidaria. Esto básicamente dice que se intenta introducir la noción de la solidaridad en las actividades económicas, abogando de esta manera por una economía solidaria. Esto quiere decir que aquí se está como conformando la economía solidaria con un polo capitalista, polo público y un polo de racionalidad, como lo mostramos en este diagrama. Con aquí el polo capitalista, que su categoría dominante pues es el capital y pues básicamente es de propiedad individual. El polo público es de propiedad institucional, y su categoría dominante pues viene siendo el Estado. Aquí la economía solidaria básicamente, su dominante es el trabajo y pues los usuarios. Y se hace una consolidación de esto, tomando de todos un poquito. Seguimos con la E, que son las características de la economía solidaria en Colombia. Entonces decimos que desde lo social, su prioridad es el bienestar y el desarrollo integral de la sociedad. No se centra en la acumulización de la riqueza,
sino que en la potencialización del ser y el bienestar integral. Es incluyente, reconoce las habilidades y capacidades de la persona y las potencializa, las proyecta y las desarrolla, para así pues poder como potencializar al ser humano desde su experiencia, conocimiento y destrezas como tal. Desde lo económico, se dice que el capital es un recurso, es un medio. El factor económico se visualiza como un elemento indispensable que se obtiene con la participación activa de los asociados, mm, pues en la asociatividad. Desde lo público desde lo público tenemos que se priorizan necesidades, pero con la proyección de subsanarlas todas. Buscan puntos de encuentro desde el diálogo, llena acuerdos mínimos de asociatividad y la democracia vista no desde la mayoría, sino desde la representación de la pluralidad. Desde el territorio, se dice que respeta la especificidad de los territorios, tanto en lo cultural como en lo geográfico. Se proyecta como una economía incluyente que transforma territorios para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes desde la perspectiva propia. Define conceptos de desarrollo y riqueza de prosperidad. Desde el aspecto cultural, se respeta la idiosincrasia de los territorios, con sus contextos, sus desarrollos, siempre velando por el buen vivir de las personas. Desde lo ambiental, básicamente buscan como un equilibrio de los suelos, su bioseguridad, la responsabilidad y pues así protegiendo la estabilidad global del planeta de las garantías de una tierra pues habitable en el futuro. Desde lo organizacional se desenvuelve en prácticas autorregulación, autogobierno, autocontrol, autogestión, democracia y asociatividad. Desde la perspectiva del individuo, se potencializa al ser para llevarlo en un estado de bienestar en un medio de un contexto común. Su fin viene siendo el desarrollo integral del ser humano desde la cosmovisión con prácticas de solidaridad respecto por el otro, la cooperación y la transparencia. Su medio los medios, son el capital, los recursos materiales físicos, tangibles e intangibles, la organización jurídica, entre otros. El ser humano no es un medio, es el fin. Como segundo punto tenemos la búsqueda de una noticia económica actual relacionada con la economía solidaria. Aquí encontramos el link donde la encontramos. Su título es COFECOP celebró con éxito el 24 Congreso Nacional Cooperativo en Cartagena. Bueno, pues esto básicamente dice que se celebró el 28 y el 29 de agosto del presente año. Se celebró el Congreso Nacional Cooperativo en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, reuniendo a más de 850 participantes provenientes de todas las regiones del país. Mm, Entonces dice que expliquemos la relación de la noticia pues con lo que hemos venido hablando. Entonces tenemos que la economía solidaria se basa básicamente en el capitalismo y en la cooperación. Justamente eso pues fue lo que se resaltó durante este congreso como tal, porque el cooperativismo, mostraron el cooperativismo en la sostenibilidad y la equidad social, ya que ellos buscan el beneficio pues para todos en general, no para solamente una personita. La economía solidaria dice que busca reducir desigualdades sociales
Y pues en este evento se debatió cómo el sector, cómo este sector o cómo los diferentes sectores pueden aportar la equidad social en especial pues a la pobreza, la educación y trabajo decente y la igualdad de género. Eso es todo. Muchas gracias.